opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Regresamos, son las 7 de la tarde con un minuto. Ya a la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Buenas tardes. Si pudiéramos poner en pantalla la ficha de recompensa, que pues yo hace mucho que no veía algo como esto en Sinaloa, a nivel nacional e internacional, sí, ¿no? Pero esta es una ficha de búsqueda de recompensa local. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa está ofreciendo 2 millones de pesos por información valiosa para la captura de los 2 presuntos asesinos del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, a quien proporciona información útil y veraz para la localización y detención de estas personas: Jorge Ernesto Gómez de Galván, Samuel Rodolfo Vizcarra Velarde, quienes tienen orden de aprehensión como presuntos responsables del delito de homicidio calificado. Quiero aclarar que la Fiscalía no lo relaciona públicamente con el caso Luis Enrique Ramírez Ramos, pero tenemos información fidedigna que pues nos confirma que están relacionados con el homicidio o con el tema intelectual y material, con el asesinato intelectual y material de nuestro colega Luis Enrique Ramírez Ramos. Si usted tiene información, comuníquese al 6674-136916. 6674-136916. Toda información será confidencial, aclara la Fiscalía General de Sinaloa. Me ha llamado estos hechos, pues como ustedes lo saben, son oficiales ya. En este caso, el pasado 19 de enero, fue liberada Bricia Carolina, que era la única implicada, pues al parecer por estar implicada, aunque no de manera directa, pero sí en los hechos. Y sin embargo, pues ella finalmente recibió la exoneración, ¿no? Y por parte de un juez. Lo que ha seguido, pues es esta ficha de búsqueda. Javier, Francisco, Milton, es poco usual. Javier, yo creo que aquí en Sinaloa hace mucho que no veíamos esto, si es que no había ocurrido, ¿no? Sí, ya ha ocurrido en algunos otros casos, pero sí llama la atención en este caso del compañero Luis Enrique, asesinado el día 5 de mayo del año pasado, el 2022. Cuando fue encontrado aquí a una salida sur de la ciudad, envuelto en cobijas, y primero se pensaba que era sobre otro delito que tenía que ver con sus actividades. Las investigaciones pues arrojaron que parece ser que inició en un incidente, ¿no? Esa es la versión que se ha dado ya en la audiencia inicial, donde fue pues vinculada primeramente, hay que recordar que fue vinculada a Bricia por complicidades en el caso de Luis Enrique. Y bueno, siempre se dijo que ya estaba muy cerca de su captura. Incluso funcionarios federales en 2 ocasiones pues dieron a conocer que ya incluso habían sido detenidos, lo cual tuvo que desmentir el Estado en 2 ocasiones, y esto se decía que lejos de haber ayudado a la autoridad local, pues había ahuyentado a los presuntos homicidas y que no podían ser localizados. La mañanera, ¿no? Del presidente, recuerdo, una en la mañanera, de Seguridad y cuando Pública vino Federal. la secretaria de Seguridad Pública aquí también, sí, que bueno, pues se empezaron a dar datos y el Estado tuvo que decir que esto no era cierto, ¿no? Que sí había pues indicios donde podían localizarlos. Y luego el gobernador también le dijo que pues que resultaba muy sospechoso que había la presunción que pudiera haber filtración de información que estuviera alertando a estas personas y que por ello no se podían detener. La fiscal dijo que se había abierto una investigación sobre este asunto, investigación que no sabemos si concluyó o no concluyó, si hubo presuntos responsables de presuntas filtraciones. Y hoy, bueno, pues lo que se da a conocer es una ficha de búsqueda donde está ofreciendo $1 millón por cada uno de ellos. Se asó 2 millones de pesos para las personas que proporcionan datos concretos que permitan ir a su captura. Bueno, esperemos que esta medida logre obtener pues la información necesaria y que este caso pues no quede impune.
Poco común que se haga una pesquisa de este tipo. Sí, habrá que ver es. si es funcional o no, ¿verdad? Así es, bueno, porque hay que recordar Pero que de cualquier manera es una exposición ya de los presuntos Así es, responsables, porque aunque no lo dice la autoridad. No lo dice la autoridad, pero hay que recordar que todo el nuevo proceso acusatorio tiene que guardar la secrecía y la presunta inocencia de los implicados. Aunque ahí ya lo manejan Pues, que son buscados por homicidio, ¿no? Así aquí, pero no Así se es. dice por qué, qué contra de caso? quién es la víctima. Ya el delito sí está establecido. Milton. Bueno, si nos vamos a las estadísticas de los periodistas asesinados desde la democracia, desde el 2000, en México han sido 157. El caso de al 22, del 2000 al 2022, el caso del compañero Luis Enrique fue el número 154, y ha habido, tengo entendido, 3 más conforme a la estadística que da artículo 19. Lo que estamos viendo hoy, como bien lo comentas, Luis Alberto, es una parte de cómo es un proceso un poco americanizado de la forma en cómo, como ya el proceso judicial ya son juicios orales y hay otra metodología, se está pareciendo mucho a Estados Unidos, al reward, al se busca, y poner la foto, poner el caso y poner el monto. Entonces es un poco como lo hacen los US Marshal de Estados Unidos para pues visibilizar a ciertas personas de la sociedad que forman parte de una sociedad y decir, hey, ellos los estamos buscando por esto. Como antes en su tiempo lo hacían con Pancho Villa, con varias personas, como el viejo oeste, es correcto. Entonces, pero Estados Unidos lo siguió manteniendo. Entonces, ¿qué pasa también? Que estamos viendo cómo también la presión social sobre el presidente López Obrador y sobre el régimen establecido por clarificar todos los temas de periodistas asesinados. ¿Por qué? Porque hoy, de hecho, hubo una situación ahí en la mañanera donde un hijo de un periodista, Moisés Sánchez, de Veracruz, fue y le dijo, oiga, señor presidente, pues, mire, me tiene que atender, me tienen que ayudar. Entonces, ya ahí el presidente sacó el tema del humanismo y todo, claro, sí, cómo no lo vamos a ver, pero cada vez que se toca este tema en la mañanera, ya cada vez se le van juntando este tipo de peticiones de esclarecer casos de periodistas asesinados. Entonces, hace poco hay un documental y un libro, No se mata la verdad, de Temoris Greco, donde él va narrando muchos casos de periodistas asesinados. Entre ellos, tengo entendido, está el caso del compañero Javier Valdés, de Miroslava Bridge, sí, de Chihuahua, y van narrando varios, pero los van narrando con mucha precisión la investigación, y lo comentábamos hace poco, como hay el caso, creo que es del señor Sánchez, no recuerdo, pero es un caso de Veracruz, donde los compañeros del gremio periodístico decían, es que por el hecho de que el gobernador de ese estado haya dicho, o haya puesto, o haya hablado en contra de ese periodista, y le haya deseado un mal, eso ya podría ser una razón para tipificar de que alguien al servicio de ese gobernador hubiera ido sobre ese periodista. ¿Por qué? Porque palabras más, palabras menos decían algo de Javier Duarte, que se expresaba mal de ese periodista, que era un estorbo o algo así, y que posiblemente esa podría ser una línea de investigación. Como a veces, el poder se va de boca y alguien, dijéramos aquí en Sinaloa, algún aprontado por quedar bien, hace ese tipo de situaciones. Entonces, ahorita pues va caminando este caso, pero esperemos que llegue hasta las últimas consecuencias. Así es, pues recordar que este hecho del asesinato de nuestro colega Luis Enrique Ramírez Ramos, dueño del portal de noticias Fuentes Fidedignas y columnista del periódico El Debate, en su momento, ocurrió el pasado 5 de mayo, ya decía nuestro compañero Javier Cabrera, y nos enteramos en aquella ocasión alrededor de las 2 de la tarde. Recuerdo, lamentablemente, pues encontraron sus restos mortales
envuelto desde las 10 de la mañana en un plástico transparente y hules negros a unos metros de la carretera internacional México 15, junto a una brecha que conducía a la colonia La Antorchista y al campestre Las Nanchis, donde por cierto ya habían ocurrido algunos incidentes ahí. Luis Enrique tenía 59 años y habría sido levantado pues un día antes en la colonia Los Pinos, según se dijo. Francisco Arismendi. Mira, no dejaba de llamar la atención de que el tiempo estaba pasando y no había la detención de los presuntos autores materiales e intelectuales. Y impactó más pues cuando fue dejada en libertad pues la única pista fuerte que la autoridad tuvo en sus manos, pero que por cuestiones legales, por ser pareja y no sé si hasta madre de 2 hijos de uno de los presuntos autores intelectuales, pues la ley no permite que sea obligada a confesar eso, pero en fin. Entonces, este mismo impacto tuvo esta tarde cuando se dio a conocer esta ficha de recompensa, porque no es usual, ni siquiera en México, menos en el estado de Sinaloa, lo cual indica de que ya hubo una decisión, me imagino yo, de parte del gobierno del estado, en este caso el gobernador Rubén Rocha Moya, para decir, bueno, entonces, como hay mucha filtración y ya hay desconfianza en quienes deben de ejecutar estas órdenes de aprehensión, pues publiquen una recompensa, a ver si así. ¿Qué es lo que hay que revisar también aquí? Que hayan analizado jurídicamente que sí procede a hacer este tipo de exhibiciones públicas, que después no vayan a salir con el numerito que afectaba el debido proceso por la manera en que se publicó el texto de esta ficha y bla, 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 bla. Solo eso. Pero el hecho de que alguien con transparencia, con claridad, con nombre, con apellido, esté ya prácticamente hoy ya inundado, vamos a decir así, en las redes, como los presuntos responsables directos del asesinato del colega Luis Enrique Ramírez, pues es una situación, ya estamos hablando de otro nivel de decisión de la autoridad. Entonces, ¿por qué? Porque todo esto pues va a Plataforma México, etcétera, etcétera. Sí. Y en cualquier retén que puedan caer o algo, cualquier falta que cometan al bando de policía o buen gobierno, ahí pueden ser capturados. O, pues, alguien que se quiera ganar ese dinero, que aquí pues ya sabemos que no, nadie corre ese riesgo. ¿Por qué? Por la desconfianza que hay a las mismas autoridades. Es muy diferente en los Estados Unidos, donde hay cazarrecompensas. Y allá tú vas en un freeway y ves las pantallas, ¿no? Con cuánto piden, quiénes son, etcétera, etcétera, y a dónde llamar. Entonces aquí va a faltar entonces utilizar alguna metodología para multiplicar por miles esta imagen de la recompensa que se está pidiendo por los presuntos autores intelectuales y materiales, pues del lamentable homicidio en la figura de un personaje tan querido por el gremio periodístico como Luis Enrique Ramírez, que no únicamente tuvo impacto aquí en el estado, sino era un periodista ya con una fama nacional e internacional. Sí, yo pienso que aparte de lo que ustedes han mencionado, el hecho de que se haya tomado esta decisión de hacer pública esta búsqueda, cuando regularmente pues en muchas de las ocasiones no lo hacen las autoridades, sobre todo para no alertar, ¿no?, a los presuntos responsables, para que no huyan, para que no se escondan, pues deja en claro evidencia, como decían ustedes, que pues los delincuentes ya saben que los buscan, alguien ya les dijo. Hubo realmente a lo mejor alguna filtración, alguna corruptela, como lo reclamó inclusive públicamente en alguna ocasión el propio gobernador Rubén Rocha Moya, y como ellos ya saben, y como ellos se están escondiendo porque saben que los están buscando, pues es que se llega ya a este paso. Si va a funcionar o no, lo desconocemos, pues ojalá, ¿verdad?, que hubiera información. Si usted tiene alguna información sobre estas personas, pues lo diga a las autoridades. Vamos a conclusiones, Javier. Sí, lo que se espera que esto pudiera funcionar, porque desde que fue el homicida se conoció que se decía que ya los tenían ubicados, la propia autoridad decía que era cuestión solamente de días. Sin embargo, pues los días han ido pasando, hasta que el gobernador pues dijo que había muchas dudas, que pudiera haber filtraciones, que estuvieran alertando a los presuntos homicidas y que cuando pues estos iban a ser detenidos, estos ya no estaban en el lugar donde se presumía pudieran estar ubicados. Es un tema bastante complicado y la autoridad pues no ha podido
establecer o no ha querido decir si han encontrado evidencias que esto estuviera sucediendo o siga sucediendo en la Fiscalía, porque lo que se está viendo es que la autoridad siente que bajo el sistema que actualmente tiene con sus agentes de investigación parece ser que no está rindiendo los frutos en este caso, y yo creo que por eso están recurriendo a esta ficha de búsqueda con una recompensa de $1 millón. Esperemos si algún, sí, por cada uno de ellos esperemos que ver si hay algún ciudadano o ciudadanos que puedan dar información que permita su captura. Sí, yo intuyo que no hay ningún problema legal, porque si lo hubiera, sí, pues no lo harían las autoridades federales, ¿no? Y ya ha ocurrido en algunos casos con la Fiscalía General de la República. Habrá que analizarlo, por supuesto. Milton, ¿tus conclusiones? Sí, precisar un poco lo que decía Francisco sobre los pagos en Estados Unidos, sobre el sistema de recompensas. Cuando pasa ese tipo de situaciones, los diferentes comités de las agencias de inteligencia nominan a la fuente, o sea, al que va a cobrar la recompensa. Al nominarla, eso ven la elegibilidad y certifican que efectivamente esa fuente sirvió para eso, para localizar o para dar con algún objetivo. Y pues ya posteriormente se paga la recompensa con toda la discreción posible. Pero eso sí, esos comités dan un informe de gasto al Senado. Entonces vamos a ver aquí cómo va a operar. Sí. Primero que nada, esa parte del sistema de recompensas. Segundo, ¿qué discreción y qué secrecía va a haber a la hora de manejar la información y del pago de tales o cuales situaciones? Porque lo comentábamos ahorita, o sea, aquí por desconfianza de las mismas autoridades pudiera haber que alguien pues no se animara, pero al final del día es un mecanismo de presión. ¿Para qué? Para ir avanzando en el proceso de captura de las personas que están que algo tuvieron que ver con esta situación de Luis Enrique. Entonces va caminando esto, pero pues obviamente todos quisiéramos que esto ya estuviera prácticamente resuelto. Francisco, ¿tu conclusión? Sí, mira, yo hablaba de los aspectos jurídicos porque ya ves que de repente cuando cambió toda esta situación de los procesos penales, cuando llegan a presentar a un presunto responsable, pues le ponen aquí en la fotografía, en los ojos, lo tapan, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Una bandita. Una cintilla. Sí. Que me da mucha risa porque se parece mucho a lo que hace aquí el Ayuntamiento de Culiacán cuando a grandes espectaculares le pone clausurado, pero se ve todo el espectacular. Sí. Es decir, eso y la carabina Ambrosio es la misma. Nada más por eso yo señalaba todo eso, pero insisto, este paso que se está dando es un gran paso, parece que no, pero sí. ¿Por qué? Porque en la medida que se combata la impunidad de todo tipo de homicidio, pero en el caso de los periodistas asesinados en México, pues la impunidad está arriba del 90-95%. Y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando el atentado a Ciro Gómez Leiva dijo, di órdenes, di instrucciones de que se investigue a fondo todo esto. Porque esto no es un crimen de Estado. Porque cuando es un crimen de Estado, dice, nunca se esclarece. Como el de Kennedy, como el de Martin Luther King, como el de Colosio, etcétera. Y efectivamente, en los asesinatos de periodistas, la impunidad campea, porque en el histórico se indica que o fue el Estado, o gente ligada al poder político, en ejercicio de poder, o fue en los últimos años también la delincuencia organizada, al sentirse agraviado, señalada por X publicación y X medio. Entonces no falla. Entonces en esa combinación que hay muchas veces en el amaciato, delincuencia organizada, poderes de poder, es decir, poderes de poder de los ejercicios donde se debe de impartir la justicia, pues no se esclarecen los homicidios de los periodistas. Entonces, en este caso, creo que la ha de haber pensado bastante el gobernador Rubén Rocha Moya para decir, bueno, ok, ya me cansé que me anden queriendo con el dedo en la boca y que se filtró y todo eso. Vean el mecanismo de lo de las recompensas y ahí tenemos el resultado. Entonces, creo que, insisto, esto va a sentar un precedente
y que si se llega a buen puerto y llegan a detener a los presuntos responsables, esta es la mejor manera de ir frenando poco a poco, ¿no? Los homicidios en general, pero en este caso todo lo que ha venido direccionado para los colegas periodistas en todo el país. Pues ojalá, Francisco, porque hay muchos casos a nivel nacional. Sí, Y aquí también. Sí, aquí también. Y aquí también. Aquí también tenemos mucha impunidad. No únicamente está el caso de Javier Valdés, está el caso de Humberto Millán, está en la época por allá de los 80, Aarón Flores, el debate. Después el otro también Rodríguez de Escuinapa. Sí, pero también Romero, de allá de Mochis, que el que fue también mucho tiempo su director del debate, no me acuerdo ahorita el nombre, que también fue. Sí, hay algunos históricos. Hay muchos históricos en ese aspecto, ¿no? Entonces te digo. Oscar Rivera, efectivamente, Oscar Rivera. Gregorio Rodríguez. Gregorio Rodríguez, Y de esos, efectivamente. Es el caso de José Luis Romero también. Y si buscamos la numeralia a nivel nacional, pues vamos a encontrar eso. Siempre la impunidad en torno al asesinato de un periodista o de una periodista. Es decir, es raro cuando un caso de esos logra esclarecerse total y absolutamente. Pues ojalá, Francisco, que haya resultados. Más saludos a todos ustedes que se comunican con nosotros, a Ana Luisa Martínez Dones, a Mario Quirós, a Felipe de Jesús Canovio, Francisco Treviño. Saludos también, como no, en esta tarde a Marta Castro, fuerte abrazo en Topolobampo, a Ana Luisa Martínez Dones, más saludos a la mesa, a Lucero Legazpi, también saludos a todo el equipo de la mesa, saludos a Lucero, a Gualesca Montoya, dice van a ganar los algodoneros de Guasave, saludos de Guasave, mucha suerte Gualesca, claro. Mucha suerte. Dice, mucho frío en Topolobampo, reporta Marta Castro, viene frío otra vez, sí. Martín Armenta Gil, saludos hasta el Fuerte. Francisco Treviño, estas personas sí son responsables de este delito, pues ya no están por lo normal en estos casos, se van de la entidad a refugiarse a otras ciudades. Mario Huerta, la Secretaría de Seguridad Federal no tiene idea del puesto donde está, dice, se refiere a la Secretaría Federal. Pues fíjese, Mario, que concuerdo con usted, pero ahí sigue. Arcelia Verdugo, buenas tardes, jovenazos, dice saludos. Jovenazos, saludos. Muchas gracias. Humberto Millán, De Lafarga. nada, un abrazote. Saludos, Humberto, fuerte abrazo, buenas tardes. Lupita Sandoval, saludos al equipo. También Francisco dice, el Treviño, los medios sí ayudan a localizar a personas y cuando se ocultan nunca se sienten seguras de no ser identificados, siempre andan en la sospecha. Ojalá que se resuelva, ¿verdad? Rosario Delgado, buenas tardes, dice, y la mesa de análisis, arriba Guasave, dice, vamos con todo. Bernardo Covarrubias, saludos Luis Alberto y a todo el equipo. Bueno, muchos comentarios también. A María Magdalena le mandamos un fuerte abrazo y a Norma Leticia por acompañarnos en YouTube. Y así los comentarios. Javier, 1 minuto y 30 segundos. Mira, este caso se pensaba que se iba a resolver rápidamente porque todas las investigaciones apuntaban que había sido un caso de un incidente que no tenía que ver nada con su actividad periodística, o sea que no había ninguna amenaza, porque él no tocaba temas de seguridad pública, políticamente tampoco se veía que pudiera ser alguna venganza de tipo político, y todas las investigaciones y los videos además que se captaron pues rápidamente permitieron establecer de qué había sucedido. Sin embargo, pues el proceso de la investigación se ha ido alargando porque pues hay la sospecha, y diría el gobernador, de que algo está sucediendo en la fiscalía que no permite la ejecución de las órdenes de aprehensión. Esperemos que con este mecanismo pues haya información que llegue a lograr ubicar el paradero de estas personas y su detención. Pues ojalá, Javier, ojalá. Ese es el deseo de todos. Eso es lo que esperamos, pero como aquí platicábamos históricamente cuántos hechos han quedado impunes, sería, pues yo creo, sentaría un precedente, ¿no? Si en este caso hubiera detenciones. Así es. Totalmente. Milton. Con datos de artículo 19 del 2020 del 2000 al 2022, perdón, periodistas asesinados con Vicente Fox, 22, con Felipe Calderón, 48, 47 con Enrique Peña Nieto y 37 con el presidente López Obrador. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos años de transición hacia la izquierda? Estamos viendo cómo de mañanera en mañanera hay una crítica, hay un ataque sistemático del presidente a periodistas y a medios de comunicación, en los cuales pues es dañino para la democracia que el jefe de las instituciones, que el jefe del Estado esté atacando a la prensa, y en ese mensaje tan directo que hace el presidente, atacar a periodistas,
cómo lo registra esa zona gris de la que hablabas, Francisco, esa parte que es Estado, pero que también forma parte de esa amalgama que hay entre el crimen organizado por un lado y por otro lado esa clase política en la cual dicen prensa esto, prensa el otro. ¿Qué quiere decir, Cristiano, dijeras tú? Que hay vara alta para eso. ¿Por qué? Porque si el presidente denosta a la prensa o denosta a los periodistas, el jefe de esa institución que democráticamente llegó, quiere decir que no le importa el orden de las cosas. Entonces, por eso también estamos viendo lo que estamos viendo. Entonces, mucho le han criticado al presidente esa parte de criticar y de hacer a un lado esos ataques sistemáticos a periodistas y a medios. Estamos hablando de esta búsqueda de Jorge Ernesto, que se dice que es pareja de Bricia Carolina, quien estuvo acusada de encubrimiento, pero fue absuelta debido a que es concubina del hombre al que supuestamente encubrió y no puede ser sancionada por este delito. La madrugada del 4 de mayo, Luis Enrique gritaba que le abrieran la puerta y movía la reja de esa casa. Dice, cita el periódico Río 12, y la joven llamó a Jorge Ernesto. Le dijo que hablara al 911. Jorge se encontraba en Quilá y le habló a Samuel, que se encontraba en la colonia Antonio Nakayama. Samuel, que hoy es buscado también, pues es acusado de ser pues el homicida o el autor material del asesinato de Luis Enrique Ramírez. Bueno, las autoridades ya han girado órdenes de aprehensión y ahora una ficha de búsqueda públicamente. Francisco, un minuto. Sí, mira, me dice un amigo que es litigante, me dice que su desconfianza, o sea, mi desconfianza, sí está fundada, me dice, porque para emitir un posicionamiento público de recompensa es porque ya el proceso penal va avanzado y se trata de probables responsables. Aquí la duda es si dicho proceso siguió ese camino. De lo contrario, me dice, es un mecanismo que puede ser contraproducente. Es decir, todo esto son análisis jurídicos. Bueno, vamos a ver finalmente en qué termina esto, pero en lo que decías ahorita, Milton, de cómo diariamente desde las mañanas el presidente pues cuestiona, desacredita y ataca a comunicadores y comunicadoras. Se trata simple y sencillamente, si vemos ese ejercicio del presidente que dice, es mi derecho a réplica. Sí, claro. Ustedes antes que llaman como momias, dice, etcétera. Pero en el fondo de lo que se trata es de horadar la credibilidad de cada uno de esos comunicadores, medios, etcétera, porque nunca ha dicho ni ha tenido la manera de decir que son mentiras lo que se ha publicado de parte de cada uno. Es decir, no hay debate de ideas, simplemente te desacreditan, como ocurría en los 70 en la UAS, cuando estaban las fuerzas de izquierda, democráticas, críticas y populares. Cuando alguien pedía la palabra por contradecirlo, se oía solo un grito. Chota, le gritaban al que quería hablar, chota. Y ahí se acababa el debate de las ideas, ¿no? Era todo lo que decían, oreja o algo así, pero no te permitía nadie debatir así, y era la palabra de Dios. Entonces el presidente nunca ha dicho paso a paso, mienten por esto, no es cierto esto y esto otro. Al contrario, simple y sencillamente es estar diariamente horadando la credibilidad de cada uno de los medios, y sobre todo cuando muchos de los reportajes que se publican pues traen prueba suficiente, como cuando le agarraron a los hermanos agarrando talega. ¿Qué dijo el presidente? Era para el movimiento, no es nada ilegal. Una mala interpretación de los chayoteros y de la mafia del poder, entonces, de los prianistas. Entonces, esa es la situación, pero bueno, esto va a continuar, ya sabemos, ¿no? Así es. Hasta que el presidente salga de Palacio Nacional. ¿Por qué? Porque a él le dicen sus asesores, señor, por ahí es, pégueles, para que la gente no cree en ellos y exhíbalos, pum, y no se miden a veces, porque eso manda una señal hacia afuera, pues de que todo mundo puede agarrar a un comunicador, etcétera, y lo puede garrotear. Bueno, esperemos que en el asunto de Ciro Gómez Leiva se llegue al fondo de lo que el presidente exigió para que se esclarezca. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Nos vamos, Javier. Pues por eso cerramos este tema. Pues hubo un nuevo atentado a otro periodista hoy en Quintana Roo, a Rubén Darío. Por fortuna salió ileso. Pues intentaron asesinarlo a balazos. Sí, se tuvo que esconder en una cárcel, ¿no? Sí, justamente para evitar estos hechos en Cancún. Así es. Muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Nos vamos, Milton. Es eso, cómo las palabras del poder y las acusaciones del poder a la prensa dan carta abierta para que élites desplazadas o élites que quieren desplazarse hacia el poder y quedar bien con el poder
le causen un daño al medio o a un periodista. Muchas gracias. Gracias, Milton. Así nos despedimos, agradeciendo el favor su atención. Se queda bien acompañado en esta estación y mañana regresamos a las 6 de la mañana en Los Noticieristas. A nombre de todo el equipo, soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.